Hola y sean bienvenidos a este video. A nosotros nos tocó el tema de la interpolación y ajuste de curvas de la materia de métodos numéricos, examen 3. Los integrantes aquí se muestran. Yo soy Marcos Becerra Zárate y les voy a presentar el tema de la interpolación. Iniciando con la primera pregunta, ¿qué es la interpolación? Bueno, la interpolación es un tipo de estimación o método que nos permite obtener nuevos puntos de datos a partir de un conjunto discreto de datos ya conocidos. En ingeniería y ciencia, a menudo se tienen varios puntos de datos, los cuales son obtenidos por muestreo o experimentación y representan los valores de una función para un número limitado de valores. A menudo se requiere interpolar, es decir, estimar el valor de una función para un valor intermedio. Otro ejemplo de que nos ayuda a la interpolación, imaginemos que tenemos una función que es conocida, pero que es demasiado complicada para evaluarla. Y bueno, lo que se hace es tomar algunos puntos o datos de la función original, los cuales se interpolan para producir una función mucho más simple que la función original, lo cual nos va a permitir evaluarla más eficientemente. Aquí se muestra una interpolación de un conjunto finito de puntos en un epitrocoide. Los puntos en rojo están conectados por curvas de spline interpoladas en azul, deducidas solo de los puntos rojos. Las curvas interpoladas tienen fórmulas polinómicas, mucho más simples que las de la curva original. Ya entrando más a fondo tenemos la interpolación polinómica, la cual consiste en determinar el polinomio único de orden n-1 que se ajuste a n puntos de datos. Este polinomio proporciona una fórmula para calcular valores intermedios. Imaginemos que tenemos un conjunto de n puntos, los cuales representan un único polinomio de orden n-1 que pasa a través de todos los puntos. Por ejemplo, tenemos una línea recta que representa un polinomio de primer orden lineal, la cual conecta dos puntos. En el inciso B tenemos un polinomio de segundo orden cuadrático o parabólico, el cual conecta tres puntos. Y para el inciso C tenemos un polinomio de tercer orden cúbico que conecta cuatro puntos. Para que quede un poco mejor explicado, tenemos el siguiente problema. Nos dice, suponer que queremos determinar los coeficientes de la parábola. Nos dan la función donde P1, P2 y P3 son los coeficientes, que pasan a través de los últimos tres valores de densidad. Tenemos el primer par, donde si evaluamos la función en x1 que es igual a 300, nos debe de dar ese valor. Tenemos el segundo par y el tercer par. Sustituyendo estos pares en la ecuación que se había mencionado anteriormente, nos queda un sistema de tres ecuaciones. La primera ecuación va a ser igual a f de x1, que es 0.616, igual a p1 por 300 al cuadrado más p2 por 300 más p3. El segundo par pues va a ser 0.525 igual a p1 y se está evaluando en 400 al cuadrado más p2 por 400 más p3. Y lo mismo con el tercer par, por lo cual nos queda la siguiente matriz. Si elevamos estos al cuadrado, nos va a quedar que son 90.000, 160.000, 250.000, 300, 400, 500 y ya los valores 1. Tenemos las variables que son P1, P2 y P3. Y ya pues los valores finales que dan al evaluar la función. Esto se traduce en que debemos de encontrar los coeficientes para los cuales la función cuadrática a la hora de sustituirle estos valores dé como resultado estos, que son los valores en los cuales se evalúa la función. Para poder resolver esto, voy a utilizar MATLAB. En primer lugar, escribimos esto, format.long, el cual me especifica un formato largo, ya que voy a manejar números decimales muy pequeños. Entonces, utilizo ese formato, creo una matriz llamada A, que va a ser igual a esta matriz, que es de 3 filas por 3 columnas. Entonces, 90.000, 301, utilizo punto y coma para separar las filas, 160.000. Ok, finalizamos con punto y coma, cerramos el corchete y ahora B va a ser igual a otra matriz a estos valores. Entonces, 0.616, finalizamos y ahora P va a ser igual a una cosa que se me olvidó. Debemos de colocar el operador transpuesto.
ya que si lo colocamos como anteriormente lo había puesto, lo que pasa es que te crea una matriz de una fila por tres columnas, y aquí observamos que es una matriz de tres filas por una columna. Entonces, coloco este operador, que es el operador transpuesto, y me va a cambiar filas por columnas y columnas por filas. Listo. Ahora, P va a ser igual a A entre B. Aplico la división izquierda, elemento por elemento, y ahí está. Ya nos da los valores de P1, que son esto, P2 y P3, que son los coeficientes de esta función cuadrática. Para verificar que estos valores sean correctos, voy a utilizar esta aplicación que me va a permitir encontrar los mismos valores y verificar si son correctos. Entonces, ingreso esta matriz que es 90.301 y coloco estos valores 0.616. Ok, le damos Enter. Ahí está, pero no lo dio en fracciones, lo voy a colocar en modo decimal. Damos otra vez correr. Y bueno, ahí se muestran los valores que sí coinciden. El primero que es P1, 1.15 por 10 elevado a la menos 6. Observamos 3, 4, 5, 6, sí. Cumple. El segundo valor es negativo, también, ahí está. Y el tercer valor, 1.027, ahí está, todo correcto. Se había dicho anteriormente que estos valores P1, P2 y P3 eran los coeficientes, que ya los encontramos, que aquí se muestran. Por lo tanto, la función original que estábamos buscando es esta. Ahora vamos a verificar que sea cierto que cuando evaluamos esta función, por ejemplo, en 300 nos dé este valor. Igual con los demás, vamos haciéndolo manualmente. Ahora vamos a verificar que cuando yo evalúe esta función en estos valores me dé esto. Entonces, antes que nada, asignamos 300 a x, a la variable x. Esta damos enter e ingresamos la función. Damos enter y observamos que nos dio exactamente el mismo valor, que es 0.616. Ahora vamos a asumir que es 400. Ahí está, nos dio igualito, ahora 500. Y perfecto, bueno, asumimos que esta función cumple. Nada más para fines demostrativos voy a graficar la función en MATLAB. Creo una matriz x igual a una matriz de 1 hasta 500. Muy bien. Ahora, f, la función f, o la matriz f va a ser igual a la función 0.123. Y bueno, le damos en OK. Ahí está. Limpiamos el área de trabajo y voy a graficar esos valores, plot, los valores x, f, y bueno, observamos aquí la gráfica, ya no la creó. Bueno, aquí ya se observa la gráfica que creó MATLAB. Observamos que para x1 en 300 tenemos un valor de 0.616, que estaría más o menos por aquí. Para el valor de 500 tenemos un valor de 0.457 y bueno, ahí se muestra la graficación de esta función. Ahora se explicará la interpolación polinómica de Newton, la cual es una de las más populares y fáciles de usar. La forma más fácil de interpolar es conectar dos puntos mediante una línea recta, lo cual se le conoce como interpolación lineal. Y bueno, tenemos la primera fórmula que despejando para f sub 1 de x nos queda esta segunda fórmula, que se le conoce como la fórmula de interpolación lineal de Newton, donde la notación f sub 1 de x designa que esto es una interpolación polinomial de orden 1. Ahora vamos a aplicar esta fórmula en este ejemplo. Nos dice, estimar el valor del logaritmo natural de 2 usando la interpolación lineal. Nos da para eso dos intervalos, donde el primer intervalo va desde el logaritmo natural de 1 hasta el logaritmo natural de 6, y el segundo del logaritmo natural de 1 hasta el logaritmo natural de 3.
sabiendo que el valor real del logaritmo natural de 2 es igual a 0.69. Entonces, para estimar dicho valor, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es especificar que va a ser un formato largo. Ahí está. Asignamos valores a nuestras variables, que es x, x1 y x2, donde x va a ser igual a 2, ya que estamos tratando de estimar el valor del logaritmo natural de 2. Ahí está. X1 va a ser igual a 1. X2 va a ser igual a 6. En este caso para nuestro primer intervalo. Muy bien, ahora f sub 1, la función f sub 1, va a ser igual a función evaluada en x sub 1. En nuestro caso, nuestra función es logaritmo natural. Entonces, MATLAB utiliza esta nomenclatura para el logaritmo natural. Entonces, el logaritmo natural de x sub 1, ahí está, más, abrimos paréntesis, el logaritmo natural de x sub 2, menos el logaritmo natural de x sub 1. Ok, le damos Enter y corremos la simulación. Y bueno, nos da este valor, que es 0.358. Ahora, vamos a aplicarlo para el segundo intervalo. X sigue valiendo 2, x sub 1, 1 y x sub 2 va a valer ahora 3. Entonces, corremos la simulación y nos da un valor de 0.549. Si comparamos el valor obtenido a partir del primer intervalo, observamos que está muy lejos del valor real del logaritmo natural de 2, por mucho. Y observamos que un intervalo más pequeño se acerca mucho más al valor real. Ahí observamos la gran diferencia que existe entre estos dos. Entonces, si queremos tener una mayor precisión, es recomendable utilizar intervalos más cortos en vez de intervalos más grandes, ya que generan mucho más error en los valores. Se observa en esta imagen que los valores estimados a partir de la interpolación lineal son más cercanos si tomamos intervalos mucho más cortos o menores. Si tomamos intervalos mucho más grandes, el error va a ser mayor. Ahora vamos a ver la interpolación cuadrática. Y bueno, la forma particular de expresarlo es como aquí se muestra, donde B1, B2 y B3 representan los coeficientes, los cuales ya nos dan las fórmulas. Y bueno, pues aplicándolo a nuestro problema anterior, x1, x2 y x3 van a ser igual a los valores 1, 3 y 6. Entonces le asignamos sus valores a variables, ahí ya los tenemos. Y bueno, ya hemos ingresado las fórmulas para calcular B1, B2 y B3. Ahora vamos a calcular f sub 2 de x, que es la interpolación polinomial de orden 2. Entonces, le damos en correr. Y bueno, aquí ya tenemos los valores. B1 es 0, B2 es 0.549, B3 es negativo y f sub 2 es 0.612, lo cual, a diferencia de la interpolación lineal que habíamos visto anteriormente, observamos que este valor está más cercano al logaritmo natural de 2, que es 0.69. Es mucho más preciso que usar la interpolación lineal, como aquí se muestra. Y ya por último, tenemos la interpolación polinomial de Lagrange. Supongamos que formulamos un polinomio de interpolación lineal como el promedio ponderado de los dos valores que estamos conectando por una línea recta, por lo cual nos queda esta fórmula donde L1 y L2 representan los coeficientes ponderados, los cuales aquí se muestra cómo obtenerlos para L1 y L2, los cuales si los sustituimos en la ecuación 17.19, se produce una línea recta que conecta los puntos, los cuales se muestran en esta figura. Y bueno, usando la misma estrategia para una parábola mediante 3 puntos, obtenemos la interpolación de Lagrange de segundo orden, la cual se escribe de esta forma. Y bueno, pues
esto se va a abordar de forma teórica. Y hasta aquí finalizaríamos el tema de la interpolación. Uno de los usos que podemos darle a la interpolación en la mecatrónica o electrónica es el procesamiento de señales digitales, lo cual se refiere al proceso de convertir una señal digital muestreada como una señal de audio a una frecuencia de muestreo más alta, utilizando diversas técnicas de filtrado digital. Y por ejemplo, aquí tenemos una tabla, la cual se muestra la temperatura como una función de la resistencia de un termistor. Y bueno, los termistores son dispositivos que permiten medir la temperatura de los cuerpos. Y bueno, si se grafica aquí, tenemos ya los puntos. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos obtener la temperatura para una resistencia de 750 ohms? Bueno, sabemos que ese dato no se encuentra en la tabla. Entonces utilizamos la interpolación para obtener una estimación del valor de la temperatura para dicha resistencia. Y bueno, la interpolación tiene muchísimos usos, no solamente para la mecatrónica, sino para otras ramas. Y bueno, hasta aquí finalizaríamos con la interpolación. A continuación viene el tema de ajuste de curvas. Ok, buenas tardes, días o noches. Mi nombre es Javier Valdés Granados, soy parte de este equipo. Me tocó hablar acerca de la interpolación y el ajuste de curvas. A mí me dieron el tema de ajuste de curvas, así que es lo que voy a explicar ahorita mismo en esta presentación de PowerPoint. Definición. El ajuste de curvas consiste en encontrar una curva que contenga una serie de puntos y que posiblemente cumpla una serie de restricciones adicionales. ¿Okay? A diferencia de la interpolación, la ecuación de la gráfica ajustada no necesariamente pasa por cada uno de los puntos del diagrama de dispersión. Solo representará la tendencia general, la tendencia general de crecimiento de los datos. Aquí tenemos nuestro pequeño ejemplo que será más útil adelante cuando veamos cómo encontrar la gráfica a partir de estos puntos que tenemos aquí. Pero como les dije, eso va a ser más adelante. Muy bien. Uno de los mejores modelos para encontrar el ajuste de una curva son los modelos de regresión. ¿Qué es la regresión? Cuando un conjunto de datos muestra un grado significativo de error, se puede derivar una curva simple siguiendo un patrón sobre los puntos tomados como un todo. Una inspección visual sugiere una relación entre las variables x y y. Para encontrar la curva que mejor se ajuste a la tendencia general de crecimiento de los datos, se utilizan técnicas de regresión con mínimos cuadrados o lineales. No sé qué sea esto, disculpen mucho. Ok, lo que aquí dice de una relación entre las variables x y y son muy necesarias porque varios de los modelos de regresión que vamos a ver necesitan puntos que tengan la variable independiente x y la variable dependiente y. A fuerzas tienen que tener por lo menos varios de esos puntos, varias de esas coordenadas. Ahora sí, los que les acabo de explicar. Tipos de regresión. Tenemos la regresión lineal. Una inspección visual de los datos siguientes sugiere la tendencia a alinearse. Se observa que a medida que x crece, y lo hace de manera proporcional, pudiendo ajustar una línea recta al comportamiento de los datos. A pesar de que aquí se muestre esta gráfica, aquí se muestra la gráfica de cómo es que estos puntitos van a formar nuestra respectiva función, nuestra respectiva línea. No sé la verdad que sea esto, disculpen mucho. Okay. Muy bien, regresión mínimo cuadrática. Consiste en explicar una de las variables en función de la otra a través de un determinado tipo de función, lineal, parabólica, exponencial, etc. Y aquí se ve nuestro pequeño ejemplo. A pesar de que aquí se ve que esta se basa mucho de una ecuación de segundo grado, ambos tipos de regresiones pueden solucionar cualquier tipo de función, sea lineal, cuadrática, parabólica, etc. Muy bien, ahora hablemos de la regresión lineal.
Esta regresión se basa en un conjunto de fórmulas que justamente se representa así aquí. El promedio de x a partir del periodo es igual a más bt. Aquí podemos ver todo. Pronóstico del periodo t igual a la intersección de la línea con el eje. Ya. Ok, disculpen, tuve que hacer. Intersección de la línea con el eje. La b, pendiente positiva o negativa. Y la t, periodo de tiempo. Ok, aquí es como encontramos la letra A. A es igual al promedio de la variable dependiente, ventas o demanda. Bueno, es que lamentablemente donde saqué esto, se basaba mucho de esto, de ventas. Menos la B por el promedio de la variable independiente, o sea, es el tiempo. Aquí tenemos cómo se encuentra la letra B, la cual se basa de varias sumatorias de la X y la T. Podría decirse, bueno, sí, de aquí. Para no, como estas operaciones pueden llegar a ser un poco, pueden llegar a confundirte y eso, he puesto un ejemplo. Sí, ya, porque no hice eso desde el inicio, disculpen. Ok, el ejemplo. La juguetería Gaby desea estimar mediante regresión lineal simple las ventas para el mes de julio de su nuevo carrito infantil, Mate. La información del comportamiento de las ventas de todos sus almacenes de cadena se presenta en el siguiente tabulado. Ok, aquí tenemos los meses numerados y las ventas. La solución. El primer paso para encontrar el pronóstico del mes 7 consiste en hallar la pendiente. Para ello efectuamos los siguientes cálculos. Muy bien, aquí tenemos la sumatoria, todos esos basándose de las reglas anteriores que tuvimos, solo que como por espacio en la diapositiva no pude poner las anteriores operaciones, pero aquí tenemos la sumatoria de la X por el tiempo, aquí el mes 1, mes 2 y la cantidad de ventas que tuvo ese mes, la sumatoria de todos los estos, sumatoria del periodo, el cuadrado también es muy importante, y así le seguiremos hasta terminar. Ok, ahora aquí, como ven, como les había dicho, todo lo que hicimos anteriormente se basa a partir de encontrar la letra B, la cual tenía muchas de las cosas que se mencionaban acá. Ok, luego, y dado que ya tenemos el valor de la pendiente B, procedemos a calcular el valor de A. Para ello, efectuamos los siguientes cálculos. El promedio de X se presenta aquí, todas las ventas que se hicieron entre los 6 meses, ya lo conseguimos. El promedio de T, la suma de los 6 meses entre 6. Y finalmente conseguimos la letra A, que también tenía su propia fórmula ya mostrada. Ok, ya por último determinamos el pronóstico del mes 7. Para ello efectuamos el siguiente cálculo. X7 es igual a... Muy bien, aquí ya tenemos la solución. Ok, aquí ya es donde se muestra nuestro gráfico final. Podemos así determinar que el pronóstico de ventas para el periodo 7 es equivalente a 13.067 unidades. Aquí tenemos la variación de los puntos y finalmente nuestra recta. Ahora sí, podemos pasar al siguiente tipo de regresión, el cual es la regresión de mínimo cuadrática. Su expresión general se basa en la ecuación de una recta y igual a mx más b, donde m es la pendiente y b el punto de corte, y vienen expresadas de la siguiente manera. Ok, las operaciones que van a ser muy importantes más adelante. Teniendo una serie de datos XY mostrados en un gráfico o gráfica, si al conectar punto a punto no se describe una recta, debemos aplicar el método de mínimos cuadrados, basándonos en su expresión general. Aquí tenemos la forma de encontrar y por consiguiente también podemos despejarla y encontrar la función independiente x. Como en el método de regresión anterior, aquí tenemos un pequeño ejemplo.
donde nos dan ya la tabla con los ejes coordenados y su representación en el plano cartesiano. Las soluciones: primero tenemos que encontrar la multiplicación de x por y, lo cual está aquí. 7 por 2, 14, 1 por 9, 9, y x al cuadrado. 7 al cuadrado es 49, 1 al cuadrado, así. Ahora tenemos la sumatoria de x, la sumatoria de y, la sumatoria de x por y, la sumatoria de x cuadrada y el número de iteraciones que tuvimos, que en total son 9. Aquí se ve. Sustituimos en cada una de las expresiones, como se ve anteriormente. Aquí, bueno, hasta acá, más atrás, disculpen. En esta parte ya tenemos todo esto ya lo tenemos, lo cual en la diapositiva que estábamos anteriormente solamente vamos a sustituir. Vamos de regreso. Aquí está. Bueno, se perdió el mouse, aquí está. Aquí ya tenemos las soluciones de m y b. La recta obtenida con el método de los mínimos cuadrados es la siguiente: y igual a menos 0.84 por x más 11.48. Aquí finalmente tenemos la gráfica final. Como se ve, va de bajada. Ahora unos últimos retoques. Vemos que la recta corta el eje y en 11.48 y en el eje x en 13.57. A ver, esperen. Ok, no, disculpen, una cosa mía. Ok, veamos. Javi, ¿con quién estás hablando? Ok, regresamos, Ok, otros problemas. Ok, ya acabamos. Hay problemas técnicos acá. Muy bien. Los últimos retoques de nuestro problema se basan en lo siguiente. Vemos que la recta corta el eje y en 11.48 y en el eje x en 13.57. Por lo tanto, si queremos saber dónde corta en el eje x, igualando la ecuación y igual a 0. 0, aquí tenemos nuestra operación, despejamos x y es como sabemos cómo es nuestro punto de origen, como podemos encontrar el valor de x principalmente. Muy bien, en conclusión, el ajuste de curva se trata de un procedimiento que se encarga de encontrar la curva básica de una función a partir de varios puntos ya dados. Los mejores métodos para encontrarlo son los métodos de regresión. Existen dos métodos de regresión, siendo el lineal y el de mínimo cuadrático, cada uno con sus determinadas características. Ok, aquí finalmente tenemos nuestras referencias bibliográficas, que en total son 4. Ok, lamento mucho los problemas técnicos, pero aquí mi computadora no es de las mejores. Espero haberles solucionado, haber llegado a tener la solución del problema. Y pues bueno, ahí espero verlos después. Adiós.